y algo que le molesta mucho, que las autoridades de Estados Unidos le llamen la atención en todo momento diciendo, no lo estás controlando, no tienes el monopolio de la violencia física legítima porque no eres un presidente, un jefe de Estado, un jefe de gobierno que pueda saber cómo garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Vamos a ver cómo platicó, cómo reaccionó el presidente respecto del desfile del crimen organizado en Chiapas y regresamos a platicar de ello. Vamos a ver. Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera Comalapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos. Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país, porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo. Ya está la Guardia Nacional, pero lo que llama la atención es que Denise Dresser, ¿cómo se llama el que fue procurador de Salinas? Lozano. Y Morales Lechuga también. Morales Lechuga, Lozano Gracia, que ni siquiera conocen frontera Comalapa, ni Motocintla. Pero así, en nado sincronizado, como si dominara, ¿no?, el narco en todo Chiapas. A ver, aquí, ¿qué espera el presidente para entender la gravedad del problema? Como dice, que gobierne en todo el estado, es decir, que entonces él tenga que hablar, en lugar de con el gobernador, hable con el encargado de la plaza, o eso es realmente lo que hace el presidente, o el gobernador es el encargado de la plaza. ¿Qué es lo que necesita para entender que su política, cualquiera que ésta haya sido o como la denomine, fracasó? Y no solo eso, sino que creó un problema, lo incrementó y que evidentemente no sabe cómo arreglarlo. Y que además, pues no solo es la presión que existe por ver este tipo de escenas y todas las implicaciones que tiene el control del crimen organizado, sino especialmente, y algo que le molesta mucho, que las autoridades de Estados Unidos le llamen la atención en todo momento diciendo, no lo estás controlando, no tienes el monopolio de la violencia física legítima porque no eres un presidente, un jefe de Estado, un jefe de gobierno que pueda saber cómo garantizar la seguridad de sus ciudadanos. ¿Qué será lo que le angustia más al presidente? Si pensar que en realidad el pleito entre las organizaciones criminales, la organización que él defiende o que no ataca tanto o que le ha hecho favores o que está cercano, está perdiendo territorio ante otra organización criminal. En fin, hay tantas interpretaciones, todas de ellas me parecen negativas, en contra de lo que una autoridad debe tomar en cuenta cuando se presenta una imagen de estas. Tanto se repitió en otros momentos previos a la administración del presidente López Obrador sobre los estados fallidos. Yo creo que pues aquí hay una imagen casi diaria respecto de la pérdida de control y sobre todo la indolencia y la irresponsabilidad del presidente
López Obrador respecto de esto que vemos todos los días, ¿no? Sí, Luis, yo ojalá me equivoque, pero igual que tú, la hipótesis que a mí me parece más fuerte entre las que lanzas es la idea de que está calculando cómo expresarse para no ser malinterpretado por los grupos del crimen organizado. Sí. Pareciera que su preocupación está más puesta en que estos criminales no reaccionen en contra de las declaraciones del presidente que en mostrar su auténtica preocupación por lo que está pasando. Creo que cómo se refiere a la gente que tuvo que salir, hay que decirlo así, esas personas fueron forzadas por el crimen organizado para recibirlos con ovaciones, como supuesto, si fuera llegando, no sé, un líder que hubiera transformado la comunidad, alguien a quien hay que venerar. El hecho de que estas personas estén en los extremos de una carretera recibiendo, pues, casi que tanquetas del crimen organizado, debe de ser escalofriante. O sea, lo que vivieron estas personas para tener que salir de sus casas, colocarse ahí a plena luz del sol y casi que aplaudir a quienes los tienen sometidos, controlados, a quienes los tienen atemorizados, me parece de parte del presidente, otra vez, muy insensible. ¿Y cómo se refiere a estas personas? Les llama las bases de apoyo, Luis. Sí. O sea, ¿en serio? Ciudadanas y ciudadanos forzados por el crimen organizado a recibirlos con fanfarria son bases de apoyo ¿de quién? ¿Suyas? Bases de apoyo para el crimen. El cuidado que tiene para referirse a ellos como si fueran una empresa, ¿no? Y ya hablaremos de eso en la siguiente cápsula. Creo que te dice mucho cómo ve el presidente al crimen organizado, el cuidado que tiene, que no tiene, por ejemplo, para referirse a periodistas o para referirse a expresidentes. Ya quisiera tener un solo ejemplo de estas dos administraciones a las que se refieren donde hubiera pasado algo similar. Integrantes del Poder Judicial, por ejemplo. Exacto. ¿No? Claro. Y la verdad es que yo quiero expresar mis respetos a los periodistas que están ahí todos los días porque hay ideas que no hila. Lanzó de repente, como hace, el nombre de Denise Dresde, una periodista, incluso colega amiga, a quien yo respeto mucho, y después no continúa diciendo qué es lo que quiere decir de ella o qué es lo que ella dijo que le parece inadecuado y empieza a cruzarlo con otra información. Entonces uno se queda como, bueno, ¿y la idea inicial con qué la va a concluir? Creo que debe ser muy frustrante estar ahí sentado y poderse llevar muy poca información sólida de las mañaneras. Todos los días, imagínate. Todos los días. Pero además con algo que además, pues evidentemente, ¿qué esperaba el presidente? Que una imagen como esas no fuera noticiosa. Evidentemente, él y su equipo que lo asesora tienen una idea, pues dejémoslo en un tono amable, incompleta de qué es una noticia, qué características tiene una noticia. Él dice, bueno, pues es que nado sincronizado, pues es un tema que pone la agenda. Eso es poner la agenda, no lo que él intenta. Si hay una imagen que todo el mundo comparte porque es pues de indignación, de molestia, de miedo, de lo que tú quieras, todo lo que genera una imagen así, porque lo que implica esa situación es realmente lo grave, pues entonces el presidente tiene que entender que diciendo eso, como lo dijo, o tratando de calmar a todos en la conferencia de prensa, no lo soluciona. Al contrario, genera más preocupación porque entonces empieza la especulación respecto a qué es realmente lo que está pasando. Y qué es realmente lo que está pasando, no solamente en esa imagen en el desfile en Chiapas, ¿qué pasa en tantos otros lugares donde la violencia no para? Donde, como dices, pues si los homicidios pueden reducirse o estabilizarse, pero aumentan las desapariciones. Bueno, pues yo creo que es algo que está rebasado el presidente López Obrador y no tiene idea y sobre todo me parece que ya lo soltó. Es decir, ya no tiene ni la fuerza ni el interés y evidentemente nunca habló o habló muy poco de este tema durante su administración y menos en las conferencias, pero ahora que viene un año electoral, que empieza el año electoral, pues el presidente no quiere que la seguridad sea el centro de la discusión. Y importa, por supuesto, mucho lo que dice, pero también importa lo que no dice. Y lo que no dice y el tema del que el presidente menos quiere hablar es este tipo de cosas. Pero, repito, la imagen lo supera. La imagen le gana y ahí es donde el presidente pues ya no sabe qué hacer. Empieza a soltar ideas improvisado, un poco quizá no solo cansado y harto, sino también nervioso de pasarse de cierta forma en sus denominaciones de a quiénes, cómo, y creo que pues ahí se demuestra quién somete a quién. El crimen organizado no se tienta para hablar de las autoridades. Y aquí vemos al presidente con pinzas hablando de este tema. Imagínate entonces quién manda. O sea, no es un juicio. La gente lo puede ver, le pueden regresar al video, lo pueden ver ahorita y ahí está, ¿no?
Y creo que si minimizamos la capacidad de que el crimen organizado pueda, voy a decir televisar, porque es un poco lo que estamos acostumbrados, ya lo vemos en redes sociales, pero es lo equivalente a lo que hubiera sido en otros sexenios, que apareciera en la televisión cualquier grupo criminal ocupando un territorio con esa naturalidad sin que las autoridades reaccionaran al respecto y con el simulado apoyo de la ciudadanía, creo que te dice cuánto poder ha ganado el crimen organizado en este sexenio, Luis. Y creo que también te explica por qué la reacción del presidente es así de timorata, ¿no? No aparece este hombre pues, que estaba en campaña, envalentonado, dispuesto a todo. Tú decías, pues parece que se cansó. Yo te iba a decir, tiró la toalla, pero luego me quedé pensando, probablemente nunca agarró la toalla. Sí, o sea, exacto. nunca fue su agenda el tema de la seguridad, nunca tuvo estrategia. Lanzó la Guardia Nacional, a la cual, por cierto, sigue intentando fortalecer. Siguen empujando leyes que la fortalezcan económicamente, no van a ceder con el tema de la constitucionalidad, por eso está impulsando mucho esta mayoría de Morena en el Congreso para el sexenio próximo. Creo que tiene, por un lado, la bota militar en el cuello y por otro lado, la mano extendida a algunos grupos de criminales. Y es duro poder asegurar algo así, pero si no fuera así, ¿qué presidente permitiría que algo así pase sin aparecer furioso, sin aparecer enérgico, sin poner un cerco de seguridad en esa zona que proteja a los ciudadanos y que le impida a ese grupo criminal volver a intentar algo así, Luis? No. Parece que lo aprueba, que lo minimiza, que no pasa mayores. Creo que de alguna manera le acomoda y habrá que averiguar tarde o temprano por qué. No, y me parece que pasa esa decisión del presidente de no enfrentarse, porque eso es lo que ha hecho. No se ha enfrentado al crimen organizado. Evidentemente los voceros que están alrededor del presidente, el propio presidente, dicen, bueno, pues es que esto no lo detonamos nosotros, esto no es nuestra culpa, pero pues sí es su responsabilidad. Totalmente.